Bien, ahora nos presenta un ejercicio donde nos dan la medida de un ángulo externo y nos piden encontrar la medida del ángulo A, del ángulo B, del ángulo C, del ángulo D. Para poder hacer este tipo de ejercicios, pues podemos hacerlo analizando cada uno de los ángulos según la posición que tienen, si son ángulos internos, si son ángulos externos, si son ángulos alternos internos, si son ángulos alternos externos, si son ángulos opuestos por el vértice, o si son ángulos cuya posición pues los hace suplementarios. Entonces ahorita lo vamos a hacer este tipo de ejercicio haciendo ese tipo de análisis. En el caso de aquí nos dan una medida que es el ángulo 50, que tiene 50 grados, este ángulo externo, y tenemos el ángulo B, que es un ángulo suplementario, y tenemos también el ángulo A, que es un ángulo opuesto por el vértice. Por criterios de posición, pues nos dice que el ángulo opuesto por el vértice debería de tener la misma medida. Entonces en este caso la medida del ángulo A sería 50 grados, porque son ángulos opuestos por el vértice. Y luego me pide también encontrar la medida del ángulo B. Como el ángulo B es un ángulo suplementario del ángulo que mide 50 grados, entonces para complementar a 180 grados sería la medida del ángulo B sería 130. Entonces 130 más 50 nos da 180. Entonces el ángulo B sería la medida 130. Luego me pide encontrar la medida del ángulo C. Si se fijan, el ángulo C, al cortar esta figura nos queda con los 4 ángulos que pertenecen a esta figura y los 4 ángulos que pertenecen a esta figura. En este caso el ángulo de 50 grados es un ángulo correspondiente al ángulo C, y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces quiere decir que por criterio pues el ángulo C debería de medir 50 grados. Entonces el ángulo C mide 50 grados. 50 grados. Luego me pide encontrar la medida del ángulo D, y pues el ángulo D es un ángulo que es opuesto alterno interno con el ángulo B, y los ángulos alternos internos también poseen la misma medida. Entonces en este caso el ángulo B, como mide 130, entonces sería igual al ángulo D, que sería 130 también. Entonces la medida del ángulo B sería 130. Este tipo de ejercicios pues se pueden hacer analizando